Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a esta serie de entrevistas de la revista Ius Comitialis, editada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy abordaremos un tema relacionado con la administración pública y la convencionalidad de las normas, para lo cual tengo el gusto de poder conversar con el abogado Sergio Carullo. Hola, ¿qué tal, abogado? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenos días allá en México, me Buenos días parece. acá, buenas tardes allá. Bien, antes de iniciar con las preguntas que ya tengo aquí preparadas para nuestro invitado, para nuestro entrevistado del día de hoy, me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de nuestro invitado. Sergio Carullo es abogado en Derecho Público egresado en la Universidad Nacional de Córdoba. Es también docente adscripto en la Cátedra de Derecho Constitucional y en la Cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de esa misma Universidad Nacional de Córdoba. Es especializando en la especialidad en abogacía pública que dicta la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación. También ha sido autor de diversas publicaciones en revistas especializadas en Derecho Público. Es maestrando en la maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de Córdoba también, y ha sido también ponente, expositor e investigador en el ámbito de Derecho Público. Pero también, y desde luego es el motivo que nos reúne en esta ocasión, es autor del artículo titulado La administración pública frente a la norma inconvencional. Artículo que fue publicado en el fascículo número 5 de la revista Ius Comitialis, que corresponde al periodo de enero a junio del año 2020. Sin más preámbulo, me gustaría pues iniciar con unas preguntas que tengo aquí preparadas con relación a este trabajo que fue publicado como artículo. Y para iniciar, me gustaría que nos platicara, abogado, qué es el control de convencionalidad, un poco para entrar, digamos, en materia, para entrar para calentar motores, como quien dijera, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, el artículo justamente se trata de cuál es la reacción de la administración pública frente a la norma inconvencional, y por eso me parece oportuna la pregunta, porque en el derecho internacional, particularmente en el derecho interamericano, derechos humanos, el control de convencionalidad encuentra justamente fundamento en la Convención Americana, de la cual Argentina está suscrito desde 1984. Y encuentra su fundamento en los artículos 1.1, en el 2, en el 29 de la Convención, por lo cual es un instrumento que, si bien es de creación por parte de la Corte, encuentra su fundamento en esa normativa y se utiliza para hacer un control de compatibilidad entre el derecho internacional, particularmente en este caso el derecho internacional de derechos humanos, y las normas internas. A su vez se ha sumado también los fallos e interpretaciones de la Corte Interamericana y constituye un instrumento de protección regional, ya que lo que busca la CIT al crear la Corte Interamericana, al crear este instrumento, el control de convencionalidad, busca que se efectivicen las normas y las garantías reconocidas en la Convención. La aceptación en nuestro país de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente nos obliga a cumplir sus decisiones y a trasladar al ámbito interno sus principales lineamientos. Esto me parece que sirve de marco para entender lo que luego vamos a avanzar, cuál es la reacción el comportamiento de la administración frente a un ilícito convencional. Pero para brevemente introducirnos en este instrumento, en el control de convencionalidad, podemos detectar su origen primigeniamente en un fallo de la Corte que simplemente hace un primer esbozo en el voto de uno de los jueces, en Mirna McChang versus Guatemala de 2003, pero que sí luego se consolida en Almonacid y Trabajadores Cesados en el Congreso en 2006, por la misma Corte Interamericana. El tribunal, si bien desde sus primeras sentencias analiza la compatibilidad,
el hecho de brindarle un nombre propio de identificación al instrumento permite también avanzar en los alcances y resaltar el control de convencionalidad. Bueno, el fenómeno performativo del lenguaje, ¿no? Generarle un nombre propio, una identificación. La necesidad de que los países cumplan con este control de convencionalidad surge, por un lado, del principio Pacta Sunt Servanda, que surge de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y también surge de la misma convención cuando se refiere en otro ámbito de su articulado, de la Convención de Viena, que no se pueden invocar disposiciones de derecho interno con fundamento de dejar de cumplir compromisos internacionales. Y como referí, nuestro país, Argentina, ha ratificado la carta, la convención, perdón, desde 1984. Por lo tanto, es un imperativo que el derecho internacional público sea cumplido de buena fe por los estados. Sí, resulta interesante sobre todo por el tema de la constitucionalidad, la convencionalidad y la constitucionalidad, que es precisamente parte de la siguiente pregunta que quiero plantear. En esta modalidad que tenemos en varios países democráticos donde el constitucionalismo es el que se aplica y las normas constitucionales, y sobre todo considerando que la Constitución tradicionalmente se ha considerado como un ente o un órgano o un cúmulo de normas jurídicas de carácter supremo, la convencionalidad viene a cambiar un poquito ahí la temática, ¿no? En ese sentido, ¿cuál sería la diferencia, si es que la hubiera, con el control de constitucionalidad que ejercen los tribunales de los estados? Bien, muchas gracias. Bueno, es interesante poder reconocer la diferencia, si bien justamente hay debate en torno a esto, quizás puede haber autores que refieran que ejercer un control de convencionalidad involucra el control de convencionalidad. Justamente en el trabajo se resalta que no es lo mismo. No es lo mismo ejercer un control de convencionalidad que ejercer un control de constitucionalidad. Como bien dijo usted, referido a un control interno de la norma de la Constitución Nacional del país, en este caso de Argentina, que ejerce un control los jueces en relación con garantizar la supremacía constitucional en el ordenamiento jurídico interno. Pero creo que la principal confusión radica en pensar que los tratados han sido incorporados a la Constitución y que forman parte de la Constitución. Porque si se sigue dicho razonamiento, entonces sería lógico pensar que si uno verifica la constitucionalidad, abarcaría una verificación de convencionalidad. O dicho de otra manera, que si algo es constitucional, también es convencional. Por nuestra parte, y lo referimos en el trabajo, adherimos a otra posición, que considera que la Argentina, a partir de la reforma de 1994, lo que hizo fue reconocer la jerarquía de los tratados, aceptando en dichos instrumentos su fuente propia, que es la internacional. De allí que no hayan sido constitucionalizados, ni tampoco incorporados a la Constitución. Por lo cual, la internalización de estos tratados no supone desconocer su propia fuente, que es la fuente internacional, su fuente específica. Entonces, las leyes y el derecho interno deben guardar consonancia con estos mandatos internacionales. Y referimos nuevamente lo que hablamos antes de la Convención de Viena y el debido respeto y la responsabilidad internacional que genera no resguardar los pactos y los tratados. Y obviamente, cuando hablamos de diferencia entre estos dos instrumentos, podemos advertir que pueden existir conflictos al momento de interpretar lo dispuesto en la Convención o en otros instrumentos internacionales con la Constitución. Sin embargo, esto no va a comportar una derogación, ni mucho menos, sino que lo que van a buscar es resolverse estos conflictos a través de la resolución de conflictos de derechos que se utilizan normalmente, que podemos dar, por ejemplo, la posibilidad de ponderar utilizando algunos criterios como el principio pro homine. Y entonces decir, bueno, en este caso lo resolvemos de una manera o de otra, pero tienen posibilidad de ser resueltos estos conflictos sin implicar una derogación. En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó esto que mencionábamos antes del control de convencionalidad en el ámbito de la Corte Interamericana en un fallo
que se llama Rodríguez Pereira, y que expresó la importancia que existe que los tribunales, en este punto todavía estábamos en el ámbito de los tribunales, luego avanzaríamos eventualmente con el caso Hellman que motivó el trabajo, pero aquí es el deber de los jueces y juezas de aplicar las convenciones en sus fallos, de hacer un control de oficio de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Obviamente la jurisprudencia, como sabemos, es en un caso concreto y ha tenido una multiplicidad de criterios, pero a lo que apunto es que a partir de una determinada fecha, el máximo órgano judicial estableció que ese instrumento debía ser, ese control de convencionalidad, con su nombre propio, debía ser ejercido de oficio por los jueces. Y en ese sentido, también tenemos, por supuesto, una cierta pugna, un cierto debate, porque en ocasiones puede ocurrir que el derecho interno se oponga al internacional, al marco internacional. Puede haber ocasiones, de hecho las ha habido, ocasiones en que la norma internacional dicta una cosa que puede ser contraria o diferente al derecho interno, ¿no? En este sentido, ¿qué posturas puede tomar, por ejemplo, la administración frente a una norma que sea contraria al marco internacional de derechos humanos, por ejemplo? Excelente. Bueno, esta pregunta justamente nos va acercando hacia el título de nuestro trabajo, la administración pública frente a la norma inconvencional. ¿Qué posturas puede tomar la administración? Y esto surge, justamente esta pregunta surge a partir de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy trascendente, que es una sentencia de revisión de Hellman, por eso también la podemos llamar Hellman 2, que tiene particularidad que dice que el control de oficio, este que mencionábamos, que Rodríguez Pereira le dijo a la Corte a nivel interno en Argentina, la Corte Interamericana en Hellman dice: el control de convencionalidad de oficio no está reservado únicamente a los jueces, a los órganos jurisdiccionales, sino que se extiende a toda autoridad de representación democrática, directa o indirecta, teniendo como límite de actuación el ámbito de sus competencias. Y esta consideración vertida en el fallo de la Corte justamente es lo que despierta estas preguntas y estos interrogantes. Bueno, ¿qué significa en el ámbito de sus competencias? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cómo lo ejerce la administración a este control de convencionalidad? Y por eso es claro varios autores que han debatido este tema en discutir, bueno, hasta dónde se está excediendo la administración en el ejercicio de este control y demás. Por eso, nosotros en el trabajo planteamos un paralelo con discusiones doctrinarias previas en relación a hasta dónde la administración puede avanzar en el control de constitucionalidad, y hacemos el paralelo con el control de convencionalidad. En el plano teórico, digamos, podríamos decir que hay 4 posturas que puede tomar la administración. Puede declarar la inconvencionalidad de una norma, puede, ¿no? Después vamos a ver hasta dónde, o sea, en el plano teórico se puede realizar efectivamente en nuestro ordenamiento jurídico, pero a nivel teórico lo que trasladamos ahí es una posibilidad de declarar la inconvencionalidad. Otra, simplemente ejercer un ejercicio de interpretación convencional. Otra, inaplicar una norma general. En el ejercicio estamos hablando de función administrativa, ¿no? Cuando se desenvuelve la administración en la prestación de sus servicios y demás. Y la otra, la objeción de inconvencionalidad. Paso a profundizar en cada uno de ellos. La declaración de inconvencionalidad, bueno, a todas luces parecería irrazonable que la administración, al momento de tener que tomar una decisión, que se encuentre obligada a aplicar una ley contraria a la Constitución o a las convenciones internacionales. Ahora bien, desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico, considero, y ya adelanto una opinión en esto, que esa facultad es exclusiva del Poder Judicial. Y por eso es lo clave de lo que dice Hellman en el marco de sus competencias. Porque constituye un acto de suma gravedad que es considerado como última ratio del orden jurídico, y entonces resulta complejo pensar que la administración lo puede ejercer en sede administrativa. Otra de las posibilidades
y en esta me parece que es una opción muy interesante, es que en ejercicio de función administrativa realice, frente a un ilícito convencional, siempre estamos hablando en relación con eso, una interpretación convencional, que se entiende como la determinación del sentido y el alcance de un precepto, eh, y que no existiría ningún obstáculo para que esto se realice. Para entendemos nosotros que podría hacerlo en el ejercicio de sus competencias y luego eventualmente podemos mencionar más específicamente a Argentina, pero seguimos hablando del plano teórico. Otra de las posturas posibles de administración puede hacer es la objeción de inconvencionalidad. Esto plantea menos inconvenientes que la mencionada anteriormente, que la interpretación, porque acá simplemente lo que busca la administración va a cumplir la norma, por más que resulte manifiestamente irrazonable y demás, pero va a dejar asentado, por ejemplo, en el acto administrativo que decide determinada cuestión, va a dejar asentado que hay que cambiar la norma o hay que declararla inconstitucionalidad. O sea, le está buscando la reacción de la función jurisdiccional o la reacción de la función legislativa frente a, en ese ejercicio concreto de función del ejercicio de la administración. Y por último, referimos que eran 4, la inaplicación de normas generales, que esto en nuestro país tiene un criterio oscilante, ya vamos a mencionar, pero sería, la postura a nivel teórico sería que en seguimiento de lineamientos jurisprudenciales por parte de la administración podría realizar, si hay una declaración de inconstitucionalidad, los máximos órganos de provincia o en la Corte Suprema podrían aplicar esa norma declarada inconstitucional en el ejercicio de función. Pero esto no viene del aire, por así decirlo, sino que la propia Procuración del Tesoro de la Nación, que es el máximo órgano jurídico del Poder Ejecutivo, es el órgano que defiende los intereses del Estado en juicio y asesora con dictámenes ante cualquier inquietud de la administración, o sea que es un órgano de mucho prestigio y de mucha relevancia a nivel del ejercicio de función administrativa. La Procuración ha tenido un cambio oscilante en este sentido, en la posibilidad de que la administración pueda inaplicar normas, porque parecería también igual de grave a veces que la declaración de inconvencionalidad, pero esto la propia Procuración lo ha avalado. Hubo un criterio hasta el año 80, luego del año 80 dijo, sí se permite justamente en estos casos que la Corte diga es inconstitucional, si la Corte ya dijo que es inconstitucional, por más que sea para el caso concreto, bueno, la pueden aplicar en el ejercicio de función administrativa. Luego esto cambió de criterio en 2007 y ya dijo, no, esto no se puede, no es en el ejercicio de sus competencias que uno puede declarar, digamos, inaplicar una norma. Y por ahora ha habido algunas opiniones, pero no realmente una modificación de criterio. Por ahora sigue vigente el criterio de 2007. Esto sería en el plano teórico, entonces, la forma de reaccionar de la administración frente al ilícito convencional. De acuerdo, muy interesante. Y para hablar un poco más sobre el caso que se aborda precisamente en el artículo, que es el caso Hellman II, ¿cuál ha sido la evolución de este caso en la Corte Interamericana y cómo ha sido incorporado el criterio prácticamente derivado de este caso por países que suscriben a la Convención Americana de Derechos Humanos y particularmente Argentina? Perfecto. Bueno, déjeme, arrancar por lo de los otros países, porque hago hincapié en el trabajo. Por razones de atención no puedo abarcar muchos países, pero trato de por lo menos abarcar 3 para hacer un análisis comparado. Y lo que busco demostrar con esto es que el debate que plantea el artículo, de hasta dónde es ese ejercicio de competencia, hasta dónde es ese control de convencionalidad administrativa, no es aislado, no es solamente de Argentina. Justamente porque muchos países de estas latitudes son suscriptores de la convención y el fallo Hellman II le es igualmente aplicable a todos ellos. Entonces, ¿qué sucede en otros países? Yo tomo 3 países americanos, México justamente, Colombia y Perú. Es una breve referencia para que motivaron determinados debates, algunos jurisprudenciales y otros doctrinarios.
Por ejemplo, en el caso de México, tomo el caso Cherán, de 2011, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que llevó a cabo un control difuso de constitucionalidad mediante una interpretación a favor de los derechos del pueblo indígena Purépechá, de la comunidad de Cherán, en Michoacán, para proteger los derechos a la libre autodeterminación. La misma estableció, la Sala Electoral, en la Sala Superior del Tribunal Electoral, estableció que todas las autoridades, esto lo dice esta entidad judicial, jurisdiccionales o no, tienen el deber de observar en la interpretación y aplicación los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales correspondientes, de manera que se aplique la norma que mejor favorezca a la persona. Me parece que es mucho más esperanzador en relación con ampliar el debate hacia el control de convencionalidad en sede administrativa que, por ejemplo, el caso que traigo de Perú, que es el siguiente país que analizo. En Perú, en 2012, el caso se llama Consorcio Requena, del Tribunal Constitucional Peruano, y refiere que queda expresamente prohibido el control de constitucionalidad en sede administrativa. Nuevamente, estamos hablando del control de constitucionalidad, pero ¿qué pasa? Aquí, justamente a varios doctrinarios que se citan allí, refieren que puede ser una vía, el control de convencionalidad, para sortear esta rigidez que está planteando el Tribunal Constitucional Peruano en relación al control de constitucionalidad. Porque refieren, en definitiva, no hay que perder de vista que acá lo que estamos tratando es la protección de la persona, la protección del ciudadano. Entonces, quizás la administración puede hacerse el control de convencionalidad para sortear esta rigidez. Pero, como vemos, completamente distinto al criterio mexicano. En Colombia, más que un fallo, lo que traemos es una discusión de varios autores de prestigio peruano, Cuyes Cárdenas, Carrasco Zulé, Sierra Zamora, que lo que refieren es que la administración pública debe efectuar un control de convencionalidad respecto de una norma, de una ley, pero lo primero que tendrá que hacer es, que lo mencionamos dentro de los 4 posibles actos que puede tomar la administración frente al ilícito convencional, es una interpretación a la luz de la convención de esa ley puesta en cuestión en el marco del ejercicio de función administrativa, y de no ser posible, lo único que quedará por hacer, dicen estos autores, es no aplicar la norma. Me pareció interesante traer a estos autores porque justamente también vienen a avalar de alguna manera este instrumento de control de convencionalidad por inaplicación, que trae bastante polémica y, como dije, en Argentina trajo varios cambios de criterio a nivel de la Procuración del Tesoro. En Argentina, así como referimos lo de la Procuración del Tesoro, a nivel de la doctrina y a nivel de la jurisprudencia, existe lo que se llama la teoría negatoria, que dice que el órgano ejecutivo no puede inaplicar o declarar en inconstitucionalidad una norma, y fundamentalmente toma 2 argumentos. El principio de división de poderes, que quedó consagrado ya en 1967, así como el caso Consorcio Requena Perú, ya en 1967, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo en Ingenio y Refinería San Martín que está prohibido el control de constitucionalidad en sede administrativa. O sea, solo le corresponde a los jueces. Y el otro argumento de la teoría negatoria es que la situación de la relación jerárquica entre entre constitución, una ley y un decreto. Entonces, la administración, en ejercicio de función administrativo, ¿qué dicta? Resoluciones, reglamentos, actos administrativos. Entonces, no aplicar una ley estaría yendo en contra de una normativa de jerarquía superior y, por lo tanto, estaría de alguna manera derogando la ley. Por lo cual, por estos 2 argumentos, dice la teoría negatoria, no se puede inaplicar una ley ni tampoco declarar inconvencionalidad, mucho menos. Acá tenemos un prestigioso doctrinario que se llama Sagüez, y él refiere que el Ejecutivo tuvo la oportunidad, al momento de que las 2 cámaras del Congreso sancionaron la ley, tuvo la oportunidad de que, si consideró que era inconvencional o inconstitucional, vetarla. Tuvo ese momento, tuvo esa oportunidad. Entonces, si no lo hizo ahí, ¿por qué lo va a hacer después? O sea,
el ejercicio de función administrativa. Lo debería haber hecho en ese momento. Ese es el momento que es competente para hacerlo. Pero, en definitiva, a mí me interesa mucho aquellos autores que vienen a tratar de hacer una interpretación un poco más constructiva, más abarcativa, más que descartar completamente ciertas posturas. Y por eso, por ejemplo, me gusta hablar de Estado constitucional social de derecho en cuanto a la evolución del estadio de Estado de Derecho en el que estamos, en términos, por ejemplo, de San Martino, o Estado social y democrático de derecho, como refiere Balbín. Y en ese marco, en ese estadio, en esa evolución de Estado de Derecho en el que nos encontramos, tenemos que debatir y discutir todas estas cuestiones en relación con que la administración debe tutelar los derechos fundamentales. Entonces, si ese es el fin máximo y el relevante, me parece que más que descartar opciones es darle una vuelta, discutir, ver por dónde podemos en Argentina ejercer en la administración un control de convencionalidad. Este fragmento de Hellman II que dice en el ejercicio de sus competencias. Bueno, ahí está, me parece, la clave. Ya dijimos, cuando referí que adelantaba opinión, que el control de convencionalidad por declaración de inconvencionalidad en sede administrativa no suscribimos, no forma parte de las competencias del Poder Ejecutivo, pero sí me parece que hay mucha tela para acordar, mucho para avanzar en el ejercicio de control de convencionalidad en sede administrativa a partir de la interpretación convencional. Nosotros carecemos, en Argentina particularmente, de un instrumento procesal constitucional que permita facilitar a la administración un ejercicio pronto y eficiente de este control de convencionalidad con la colaboración judicial sin paralizar la actividad administrativa. No lo tenemos. Entonces, por eso me parece que es interesante desarrollar esto de la interpretación. Y bueno, obviamente que esto no va a carecer de conflictos, por más que parezca que no es inaplicación y que no es declaración de convencionalidad, cuando afectemos a un tercero en este ejercicio de control de convencionalidad, bueno, vamos a poner en tela de juicio justamente hasta dónde la administración está ejerciendo o no este control dentro de sus competencias. Pero me parece que el horizonte justamente en la tutela de los derechos fundamentales por parte de la administración es explorar y profundizar en el ejercicio de control de convencionalidad a través de la interpretación convencional. Y lo dice la Corte recientemente en un cuadernillo que sacó en 2020 sobre el control de convencionalidad, y dice que justamente este control de convencionalidad a partir de la interpretación convencional surge del artículo 29 de la Convención y establece que los órganos del Estado, todos, están obligados a través de sus interpretaciones a permitir de la manera más amplia el goce y ejercicio de los derechos reconocidos de la Convención. Que lo que implica a su vez es que las interpretaciones restrictivas deben también ejercerse por parte de la Administración cuando se trata de limitar derechos y garantías de la Convención. Y para finalizar esta pregunta, en relación con el avance de Hellman, la evolución de Hellman, que era el comienzo, podemos decir que ha tenido una evolución en dos sentidos. Una en cuanto a lo que implica el control en cuanto a contenido, en cuanto a materia, o sea, hasta dónde debo controlar. ¿Es solamente la Convención Americana de Derechos Humanos o hay más que involucra? Bueno, ya sabemos que está la Convención Interamericana, que están los fallos, las interpretaciones, pero ha habido evolución en este sentido también hacia otros tratados de derechos humanos, donde la Corte Interamericana ha hecho también es control de convencionalidad, testear la compatibilidad con otros tratados. Lo hizo en Gudiel Álvarez versus Guatemala en 2012, donde extendió ese control también a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Belén do Pará, sumado a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por otro lado, dije en dos sentidos, ha habido una evolución, en cuanto al alcance, también lo ha hecho no solamente a otros tratados de derechos humanos, sino a opiniones consultivas, lo que la Corte considera que es un control de convencionalidad preventivo. Y entonces ha dicho, por ejemplo, en la opinión consultiva 2114, en derechos y garantía de niños y niñas en contexto de migración, y lo ha dicho en la opinión consultiva
2216 sobre la titularidad de derechos de personas jurídicas en el sistema interamericano. La extensión de ese control de convencionalidad también a las opiniones consultivas. Y la evolución de Gelman II no ha sido solamente de contenido, o sea, de ampliar el contenido, sino también en cuanto a reforzar esto de el ejercicio de control de convencionalidad de oficio por todas las autoridades democráticas, directas o indirectas, incluida la administración pública. Lo ha hecho con posterioridad a Gelman, simplemente menciono algunos y profundizo solo en uno. Tenemos en 2014 el caso Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas versus República Dominicana, el caso Rocha Hernández contra El Salvador en 2014, el caso Ibarra contra Ecuador de 2015, el caso Colindre Schonenberg contra El Salvador de 2019, y el caso en el que me gustaría, si me permite unos minutitos de desarrollar, es el caso Petru Urego contra Colombia del 2020. En esto me parece muy relevante porque un órgano administrativo como es la Procuraduría General sanciona en un proceso disciplinario a perpetuidad al quien era el alcalde mayor de Bogotá a ejercer, a participar de elecciones y concurrir a actos, a cargos de elección popular. La Corte Interamericana refiere que hay múltiples violaciones a los derechos políticos, garantía de imparcialidad en relación con el principio de presunción de inocencia, el derecho de recurrir el fallo del señor Petro, determinó que se viola la garantía del plazo razonable, de protección judicial, el derecho a la igualdad de la ley. Imaginémonos, un órgano administrativo sanciona a perpetuidad sin posibilidad de recurrir esa sanción, y entonces dice, no, esta legislación que establecía esto se advierte la incompatibilidad con lo establecido en la Convención y viene a decir nuevamente y reforzar lo que dijo en Gelman II. El control de convencionalidad es una obligación propia de todo poder, órgano o autoridad del Estado, parte de la Convención, los cuales deben, y lo refuerza en el marco de sus respectivas competencias, y acá agrega algo más, y de las regulaciones procesales correspondientes, controlar que los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetados y garantizados. Y esto me da pauta para una última pregunta que no puedo dejar de hacerla. Todo esto, como pueden ver, muy interesante, ¿no? Muy esclarecedor con relación a la forma, la evolución en la que se ha dado precisamente estos criterios para aplicar la convencionalidad o no. En este sentido, mi siguiente pregunta va en relación a cuáles son las consecuencias de este control de convencionalidad en sede administrativa frente a la detección de un ilícito convencional y sobre todo cómo podríamos ejemplificar ya en la práctica real un ejercicio concreto de este control en sede administrativa. Perfecto. Bueno, como consecuencias del ejercicio de control de convencionalidad en sede administrativa, podemos hacer extensiva las consecuencias que puede tener también el control de convencionalidad de tipo difuso, y se reconocen dos proyecciones. Una de tipo reparador, que obliga a inaplicar el derecho contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos y a las interpretaciones. Volvemos a lo mismo. Esto tendría esa consecuencia si adoptáramos la teoría de que se puede avanzar o en la declaración de inconvencionalidad o en el control de convencionalidad por inaplicación de normas generales. En este caso, la consecuencia sería un efecto reparador. Ahora, más en el sentido de la interpretación convencional quizá, el otro efecto es el constructivo. El segundo efecto que pueden tener este ejercicio de control de convencionalidad administrativa. El efecto constructivo refiere a la necesidad de reinterpretar el derecho local en forma armónica con el derecho convencional. Así como consideramos que no es aplicable en sede administrativa la declaración de inconvencionalidad, ya que consideramos que es una competencia exclusiva del Poder Judicial, lo referimos por tercera vez. Hay posturas interesantes también, hay una tesis del Austral, doctora Green, creo, que hace un análisis importante sobre por qué sí debería declararla en algunos casos concretos, pero en nuestro caso, referimos por tercera vez, no es una facultad, no es una competencia del Poder Ejecutivo, por lo cual resaltamos esto de
el control de convencionalidad por interpretación convencional, que tendría un efecto constructivo y no reparador. Para referir un caso concreto, volvemos con la Procuración del Tesoro de la Nación. Por eso le decía que es un órgano muy importante en nuestro país, porque además fija, de alguna manera, un precedente, ya que al ser órgano superior de todos los abogados del Estado, en cada uno de sus organismos los dictámenes de la PTN son muy relevantes. Y hay un dictamen particular, que me gustaría traer a esta conversación, que es el que realizó ante una consulta en 2018, ante una consulta, no sé cuál será el organismo en México, pero acá tenemos el Registro Nacional de las Personas, que es quien emite nuestro DNI, nuestra cédula de identidad. Y este órgano, el RENAPER, le pregunta, le hace una consulta al dictamen, a la Procuración del Tesoro, sobre un reclamo de un ciudadano que no quería que se asignara un determinado sexo en su DNI. No quería que se le asignara ni femenino ni masculino. En dicho dictamen, la Procuración del Tesoro justamente hace un análisis muy interesante, un ejercicio muy interesante de control de convencionalidad. Estamos hablando de función administrativa, ¿no? Es un órgano administrativo. Y toma una opinión consultiva que le hizo el país Costa Rica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esa opinión refiere que el sexo, así como la identidad y otros atributos construidos socialmente que se atribuyen a diferencias biológicas en torno al sexo asignado al nacer, lejos de constituirse en componentes objetivos inmutables, terminan siendo rasgos que dependen de la apreciación subjetiva de quien los detenta y descansan en una construcción de la identidad de género autopercibida relacionada con tres cuestiones: el derecho a la vida privada, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación sexual. Muy interesante cómo arranca con esta opinión consultiva para luego repasar también los fundamentos de la legislación que justamente generó una opción binaria, o masculino o femenino. Inclusive el propio dictamen del órgano, del área jurídica del propio órgano, como decimos, cada organismo puede tener su propia área jurídica, la PTN es un órgano externo al organismo, y el propio dictamen jurídico del organismo le dice: no podemos hacer lugar al reclamo del ciudadano, porque la normativa no contempla esa tercera opción de no elegir uno de los dos características, de los dos rasgos, de las dos identificaciones. Y entonces la PTN, en desacuerdo con esta opinión, y luego de tomar lo que referimos de Costa Rica, la opinión consultiva, va a los antecedentes y fundamentos y los debates parlamentarios para referir que no es un campo obligatorio el sexo a los fines de la identificación documentaria, sino que lo es a los fines registrales. Y entonces acá hace intervenir el principio pro homine, Marco Internacional de Derechos Humanos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana dentro de ese marco internacional, principios de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en definitiva busca un criterio armonizador, retomando la cuestión de los efectos, un criterio constructivo de la normativa local con la internacional, y hace un ejercicio de control de convencionalidad, refiriendo que, haciendo una interpretación extensiva, sistemática y respetuosa del principio pro homine, hay que hacer lugar al reclamo del ciudadano. E inclusive se toma del fallo de la Corte Interamericana, Tala Rifo 2012, en relación a que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Por lo cual me parece un instrumento, una pieza jurídica muy esclarecedora de lo que puede ser el control de convencionalidad en sede administrativa con efectos reparadores desde el punto de vista del control de convencionalidad a través de la interpretación convencional. Pero sí se resguarda en decir claramente que no está declarando la inconstitucionalidad en sede administrativa, que la ley de identidad de género, que es esta que referimos, fue a buscar en los debates parlamentarios, no es inconstitucional,
sino que es incompleta en su definición de identidad de género. Y que esa imperfección de la ley, de la normativa, es superable por vía de la interpretación extensiva y sistemática que hunde sus raíces en el principio promie, rector en materia de derechos humanos. Refiere que la pretensión del ciudadano no implica crear una nueva categoría no prevista, sino que elimina la obligación de ser identificado bajo un supuesto que no lo representa, por lo cual indica es razonable. Y ¿por qué también me interesa este ejemplo concreto? Porque 3 años después de este ejercicio de control de convencionalidad administrativa, y para ver el impacto que puede tener hacia la administración y hacia el orden jurídico en general, hubo un decreto, no, se emitió un decreto presidencial, el 476/21, en el año 2021, que consagra a la Argentina como el primer país de la región en reconocer identidades más allá de las categorías binarias de género en los sistemas de registro de identificación. Incorporó la nomenclatura X al documento de identidad como opción para las personas que no se identifiquen ni como varón ni como mujer. Entonces me parece que hasta dónde puede repercutir este ejercicio de control de convencionalidad, no lo sabemos, pero que repercute es claro. Esto es un ejemplo de ello. Y por eso me parece que cabe la reflexión de decir, no lo neguemos completamente, no digamos que todo el control de convencionalidad es función de los jueces. No solamente nos lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo el marco internacional de derechos humanos, sino que es en el Estado social y democrático de derecho, en el Estado constitucional y social de derecho, un deber de la administración. Buscar la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, no de los administrados, porque eso es también viejo paradigma, de los ciudadanos. Y en ese ámbito es que el ejercicio de la interpretación convencional, con las dificultades que plantea, porque quizá falte formación, acceso a la información, hay que generar esta infraestructura de que la administración pública cuente con estas herramientas para hacer ese ejercicio en cada uno de sus órganos centralizados y descentralizados a lo largo y ancho de nuestro país. Pero me parece que es un debate que vale la pena dar y que vale la pena profundizar, y como vemos, termina ampliando y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Sí, y esa es precisamente la intención, de aplicar, por supuesto, ¿no?, la convencionalidad, la constitucionalidad, y de interpretar, por supuesto, también los casos, los criterios, la legislación. Y esto que nos comentaba, abogado, de lo vivo, ¿no?, de la convencionalidad, de la legislación, de la Constitución, lo vivo de los casos, que precisamente nos da la oportunidad de poder evolucionar también la regulación de la sociedad, básicamente, ¿no? Pues resulta muy ilustrativo la explicación que nos acaba de dar. Bueno, resulta muy ilustrativa el artículo, por supuesto, pero con esta explicación de viva voz del autor, resulta todavía mucho mejor porque, bueno, pues es un complemento bastante importante, interesante del artículo, ¿no? La verdad es de que hay varias otras preguntas que podrían aquí plantearse. La verdad es que la conversación me ha parecido muy enriquecedora en este sentido, muy ilustrativa. Podríamos continuar aquí con nuestra entrevista, pero también por situación de tiempo, desde luego, vamos a finalizar hasta aquí. De tal manera que, bueno, pues hemos llegado al final de esta conversación con el abogado Sergio Carullo, autor del artículo titulado La administración pública frente a la norma inconvencional. Artículo que, como les decía en un principio, fue publicado en el fascículo número 5, correspondiente a enero-junio de 2020 de la revista Ius Comitialis. No omito mencionar que la revista Ius Comitialis está incluida en los índices y bases de datos de Latindex, Redip, Clase y Biblat. No me resta más que agradecer al abogado Sergio Carullo. Muchas gracias, abogado, por su participación y por sus palabras, sus contestaciones. Bueno, también le quiero agradecer a usted, doctor Ordóñez, y la verdad que a la Universidad Autónoma de México, a la editorial, por permitirnos a autores de distintos puntos y latitudes de nuestro continente, poder difundir nuestras inquietudes, generar debate, tratar de colaborar en la construcción de conocimiento. Así que
realmente muy agradecido y por este espacio, por tan amable conversación. Muchas gracias. Y muchas gracias también a los lectores de la revista Ius Comitialis y a los que nos siguen en las redes sociales. A todos les reitero la invitación para consultar la revista y para seguir estas conversaciones y entrevistas que tendremos con nuestros autores. A nombre del director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor José Dolores Alanis Tavira, y también a nombre del equipo editorial de la revista Ius Comitialis, les agradezco su atención. Muchas gracias. Hasta luego.